Sí, O sea, no hay, descubrieron que no creo que haya negado, digamos. correcto, Y los- correcto. Entonces, eso debería hacernos confiar más en todos los elementos que por ahí no hemos sido capaces de confirmar. Y ¿sabes? Nunca confirmaremos, porque la evidencia es el hecho de poder ir tanto atrás en el tiempo y de encontrar algo así es cada vez el porcentaje es más pequeño. Nosotros vimos en la sección anterior, la historiografía, que el Antiguo Testamento ofrece un relato selectivo de los eventos históricos. Está orientado con un propósito teológico. Ninguna historia, ni siquiera la historia moderna, puede abarcar todos los aspectos. Ninguna, de todos los temas que trata. Esto quiere decir que la Biblia es una revelación completa, sí, pero no es exhaustiva. Es completa, pero no es exhaustiva. En este sentido, la arqueología también es una herramienta valiosa para la interpretación, ya que puede ampliar nuestra interpretación o nuestro entendimiento del texto. Sin embargo, debemos reconocer, y esto también es importante, que tanto el texto bíblico como los datos arqueológicos son sujetos a interpretación. Y eso es algo que mencioné cuando introduje la arqueología. La interpretación de los artefactos. Raymond Dillard y Tremper Lockman, ellos dicen, esto, la interpretación, conlleva a las presuposiciones del intérprete. De la misma manera que el intérprete de los textos comienza a partir de ciertos supuestos. Yo cuando voy al texto ya tengo presuposiciones. No voy en un vacío. De hecho, se puede defender, dicen ellos dos, que la arqueología, escuchen esto, es una disciplina más subjetiva precisamente porque los objetos son silenciosos. Con la excepción del material textual extrabíblico, que también se ve sometido a los mismos tratamientos que la interpretación del texto bíblico. Los artefactos son silenciosos en contraposición o en contraste con el texto bíblico que nos brinda interpretación de eventos. O sea, el texto nos da cronología y nos interpreta muchas veces esa cronología. El artefacto es silencioso en ese sentido. Entonces, la interpretación del artefacto de la disciplina arqueológica es más subjetiva por naturaleza que la del texto bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado de no fundamentar nuestra fe en la arqueología tampoco. Una metodología correcta debe seguir por lo menos las siguientes pautas. Uno, en primer lugar, una arqueología bíblica debe reconocer la importancia de integrar los textos bíblicos con los datos arqueológicos. Como solía decir Albright, el chileno. Hay que integrar los textos bíblicos con los datos, los artefactos arqueológicos. Hay que correlacionar la data. ¿Okay? No pueden estar aislados. O sea, la exégesis se usa, o así como la exégesis se usa para entender el significado de un texto, de la misma manera, la excavación sirve para descubrir su contexto histórico y su significado cultural. Hay que trazar estas líneas entre el texto bíblico y la arqueología. En segundo lugar, la arqueología bíblica debe comprender cómo funciona la disciplina de la arqueología. La arqueología bíblica debe comprender cómo funciona la disciplina de la arqueología. Esto quiere decir que para utilizar los datos arqueológicos de manera adecuada, es necesario familiarizarse con la tecnología especializada, tener acceso a recursos técnicos relevantes, a informes de excavaciones, a artículos revisados por expertos, a estudios especializados, a bases de datos digitales,
Existen varias revistas académicas, varios sitios web que se dedican a mostrar excavaciones en curso, a publicar artículos interpretativos que exploran la relación entre la arqueología y el texto bíblico. Entonces tenemos que saber cómo funciona. No podemos cometer el mismo error de aquellos arqueólogos que saltaron por el auge en el siglo XIX, no estaban bien formados y terminaron mal interpretando y haciendo declaraciones infantiles de los artefactos descubiertos. En tercer lugar, es necesario desarrollar una exégesis bíblico-arqueológica. Parecido a lo que dije en el número 1, es decir, las dos fuentes de datos, yo tengo dos fuentes, tengo los hallazgos arqueológicos y el texto. Esos dos se deben integrar mediante un pensamiento crítico que permita discernir cómo los datos encajan con lo que la Biblia dice. Y en este proceso crítico de evaluación, yo tengo que permitir que la Biblia tenga la prioridad. La prioridad del texto es fundamental. No están al mismo nivel. Uno está por sobre encima de la otra. El texto está por sobre encima de los datos arqueológicos. Finalmente, la arqueología bíblica juega un papel clave en la enseñanza de la exégesis. La arqueología bíblica juega un papel clave en la enseñanza de la exégesis. Tanto en la predicación como en la enseñanza es crucial explicar hallazgos arqueológicos, mostrar cómo estos contribuyen a una mejor comprensión del texto bíblico. Esto va a ser beneficio tanto para el maestro como para la audiencia, sí. Usted está diciendo que entonces, por ejemplo, en un sermón debería bien que se haga mención sobre datos arqueológicos si es relevante con el pasaje que se está predicando. Si es relevante al pasaje, a mi entender hace bien. Hace bien. Claro que no vamos a tomar 40 minutos y transformarlo en una clase arqueológica. Pero en un sermón, si estamos hablando de David, por ejemplo, y de la historicidad de David, y cómo fue cuestionada la historicidad de este personaje de la Biblia, una nota al margen sería hablar de la esfera que les mostré. Y no se puede dar tampoco, a ver, no es que cada sermón se tiene que convertir en un estudio arqueológico, ¿no? Pero por lo menos yo como maestro debo estar informado de esto que escucho. Eso va a hacer que mi programación del texto sea más informada históricamente hablando. Y si puedo comentársela a la audiencia, resulta que la audiencia también va a ser va a estar más preparada, va a ser capaz de realizar o de entender que esto sucedió en tiempo y espacio. Otra vez, no significa que va a tener 40 diapositivas, mostrar un video, no estoy hablando de eso, pero sí hay lugar, tiempo y espacio en un sermón para mostrar que estos no son cuentos, no son historietas. Muchas veces, ¿y cuál fue qué historia te contaron en la iglesia? Le contamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué historia? Y parece que estamos hablando de historias, la misma historia como la de Peter Pan y... No, esto no es el mismo tipo de historia. No es diferente. Esto es real. Entonces, estos datos arqueológicos, hallazgos pueden ayudar a... Por ejemplo, nosotros estamos acá en Los Ángeles, hasta hace poco, no sé si sigue estando, estaba la exhibición de los rollos del aborto. ¿Ya pasó? Todavía está. Todavía está. ¿Todavía está? Todavía está. Entonces, si pueden, los animo, después de haber leído el libro, conocido un poquito más de la historia, podrían ir. Eso a ustedes, como expositores, los va los va a anclar, por así decirlo. Los va a mostrar, evidenciar muchas de las cosas de las cuales hemos estado hablando en clase. ¿Sí? Profe, Sí. No sé si cabe al lugar esta pregunta que voy a hacer, pero digamos que eso nos
ayuda a reforzar un poco lo que es también presentar una apologética presuposicional. Claro, No hacer un esfuerzo, no tratarlo como algo evidencial, ¿verdad? Sino que, como dice usted, poner la palabra en sí, sí, reforzar con todo esto. Entonces, sí, correcto, correcto. Sí, la metodología bíblico-arqueológica o la arqueología bíblica tiene como base eh, una apologética presuposicional, sí. Sí, es buena forma de ponerlo de esa manera. gracias. Hasta septiembre. Excelente. Sí, si tienen chance, ¿dónde está? Reagan. Ah, en el Ronald Reagan, cierto. Sí, si tienen chance de ir, aprovechen un sábado, un miércoles porque tienen clase. Un sábado. Resume tu punto, por favor. Y subimos puntos. Pablo, bueno, va a tener más difícil. Extra crédito, pues, La crédito por internet. internet. Si van a Israel, por ejemplo. Está Los Ángeles, ¿Cómo? Los Ángeles, esto. Sí, en el Ronald Reagan. Sí. Está de paso su museo. Fue una exhibición. Sí, por algunos meses, hasta septiembre dijiste, ¿no? Entonces, Pastor, hay un colegio que está anunciando un seminario de arqueología bíblica. Ellos cada año lo hacen. Un colegio de Israel asociado a la Universidad Hebrea, se llama Colegio Morea. Yo asistí hace como 2 años o 3 a uno de arqueología bíblica de los pueblos bíblicos. ¿ok? Mostraban como arqueología descubierta que daba muestras de pueblos como Moab, Amón, fenicios, filisteos, y fue muy bacano y fue muy bueno. Y creo que en marzo van a ser el próximo, pero vale como $100 y es en línea. Ah, en línea. Por Zoom hacen los videos y son arqueólogos mostrando los descubrimientos. Ok. Excelente. Bueno, puedes mandar el link, el enlace ahí para que todos lo puedan tener. Y es- Sí, si alguno lo puede ver, sería bárbaro. Sí, sería bárbaro. Bacano. Bien. Y por último terminamos ahí esta sección de la arqueología con la contribución. La contribución de la arqueología bíblica. No, esto vamos a ver cuáles son algunas de las formas específicas en las que la arqueología puede enriquecer nuestro estudio de la Biblia. Y esto no es lo último, ¿verdad? Este es lo anteúltimo. Si vamos rápido a la contribución que la arqueología bíblica puede tener al estudio. En primer lugar, la arqueología confirma el significado de la palabra. Confirma el significado de la palabra. Es común escuchar que el propósito de la arqueología es probar la Biblia. Sin embargo, dado que la Biblia se describe a sí misma como la palabra de verdad, no puede ser probada ni refutada por la arqueología. Lo que la arqueología sí puede hacer es ofrecer una confirmación histórica de las afirmaciones del texto. Por eso decimos que enriquece el estudio bíblico porque confirma el significado de la palabra. Pero no es que prueba que la palabra es verdad o no es verdad. No sabemos que es verdad. De hecho, uno de los significados de la palabra confirmar, si ustedes van a la Real Academia Española, confirmar es corroborar la verdad. Pero lo interesante es que la propia Biblia respalda esta práctica de corroboración. En el libro de Job, por ejemplo, Bildad le aconseja, en Job capítulo 8, versículo 8, dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella. Disponte, pregunta. El profeta Isaías también subraya la importancia del conocimiento del pasado para entender la revelación de Dios. En Isaías capítulo 46, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Y este mismo principio se refleja en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Lucas, capítulo 1, podríamos decir lo mismo, versículos 3 al 4. Entonces, a partir de estos versículos es apropiado que nosotros busquemos datos arqueológicos que nos ayuden a entender mejor los pueblos, lugares, eventos del Antiguo Testamento. William Osborne, una cita, es un poquito amplia, pero le voy a leer porque habla con lo de la alta crítica. Dice, el surgimiento de la crítica de las fuentes, de las formas en el siglo XIX, presentó un texto fragmentado que encontraba su significado principalmente en estas extrapolaciones segmentadas de varias manos de compiladores, ¿no? En consecuencia, dice él, a medida que la crítica de las fuentes y el método histórico crítico, está hablando de la crítica alta, se fueron aceptando más ampliamente, la gama de enfoques dentro de los estudios bíblicos continuó estrachándose. Y los estudios bíblicos fueron sustituidos por antropologías del Antiguo Oriente Próximo e historias de la religión antigua. Otros trataron de aliviar esta tensión afirmando insatisfactoriamente que la historicidad del texto no es de importancia primordial. Buscar la historia en la Biblia para estos autores es una indagación inadecuada del texto. El texto no fue escrito para eso. Sin embargo, el desprecio por la veracidad histórica conduce a una teología bíblica anémica, dado que los propios escritores bíblicos consideraban que las escrituras trataban con la historia. Pues noten el peligro. Introducida la alta crítica y toda esta metodología que socava la autoridad del libro y pone en tela de juicio su historicidad, termina teniendo repercusiones en la teología y lo que uno cree. Una teología bíblica anémica. Un ejemplo de cómo la arqueología puede confirmar la palabra de Dios se encuentra en la ruta del Éxodo. El texto bíblico dice, en Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Noten, el texto dice que después de que Faraón los dejó ir, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva. O sea, este pasaje menciona una amenaza en la ruta norte. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. O sea, si volvemos al mapa, vamos a ver. Egipto, ¿no? Si ellos escapaban y subían por lo que se conoce como el camino del mar, ¿acá qué había? ¿Cómo se llamaba esta zona de Israel? En los términos que hemos aprendido. La planicie. Costera. La planicie o la llanura costera que estaba ahí. Lo que este pasaje está diciendo es que si ellos subían por esa ruta, se iban a encontrar con qué? Filisteos. Se iban a encontrar, exacto, con algún peligro que podría haber disuadido a los israelitas a decir, no, ¿sabes qué?
con ese enemigo ahí enfrente, volvámonos. Volvámonos a Egipto. Alguien tiene abierto el... Ahí está. Podrían haber pensado esto 2 veces. ¿Sí? Cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto, arrepentirse. Ahora, el relato egipcio, hay un relato egipcio que se llama Sinué, que data aproximadamente al 1800 antes de Cristo, narra la historia de un oficial fugitivo que se escondió de unos soldados egipcios en una instalación militar de defensa en esta misma zona. Hubo de Egipto, salió un fugitivo oficial que se escondió en esta zona que está por aquí, en una instalación militar. Y aunque algunos estudiosos consideraban que este relato era ficticio, fue solo tras unas excavaciones que se descubrió una extensa fortificación egipcia a lo largo de esta ruta. Es decir, Tindante a la costa del Mediterráneo y subiendo por la planicie costera, había en aquella época fortificaciones. Y este hallazgo arqueológico aportó una nueva confirmación a la historicidad del relato de Éxodo. El Éxodo siempre fue puesto en tela de juicio por el cruce del mar. Entonces, en este detalle crucial, la ruta tomada por los israelitas quedó confirmada, no subieron por ahí. Otro ejemplo de confirmación arqueológica se encuentra en la confirmación de ciertos personajes históricos de la Biblia. Por ejemplo, en las excavaciones de Tel Mikne se describió una inscripción que identificaba de manera concluyente que ese lugar era Ecrón. Ecrón, una ciudad filistea, mencionada en el Antiguo Testamento, desde la época de la conquista hasta el periodo del post-exilio. ¿Okay? Y durante mucho tiempo, la ubicación exacta de Ecrón siempre fue momento o fue tema de duda. Había cierta incertidumbre. Había muchas ubicaciones propuestas en las literaturas antiguas. Pero se encontró esta inscripción que incluye el nombre de Ecrón y además esta inscripción que dice Ecrón tiene además una lista de gobernantes que termina con el nombre del rey Aquís del siglo VII a.C., un personaje filisteo que se menciona en Samuel y en Reyes. Hubieron también excavaciones realizadas en la antigua ciudad de David y se hallaron en la ciudad de David 45 sellos de arcilla que se conservaron gracias al fuego que destruyó Jerusalén durante la última invasión babilónica, y entre estos sellos habían 53 nombres individuales, muchos de los cuales también están registrados en el Antiguo Testamento. Entonces, todos estos descubrimientos confirman la exactitud de varios detalles históricos del texto bíblico y por extensión respaldan la fiabilidad del registro histórico más amplio. A pesar de que no hayamos descubierto todo. ¿Entienden? Lo confirmo. Segundo, otra contribución, no solo confirma el significado de la Biblia, sino que también corrige la traducción de la palabra. Corrige la traducción de la palabra. La palabra de Dios. Esta es otra de las contribuciones más importantes en el ámbito de la arqueología. Nosotros, si queremos comprender correctamente el mensaje de la palabra de Dios, es fundamental que tengamos en nuestras manos un registro que refleje fielmente el texto original. Y dado a que solo tenemos
copias antiguas que han sido transmitidas a través de varios escribas. La precisión de este registro depende en gran medida de la comparación de estas copias. Eso es lo que nosotros conocemos como la ciencia, la disciplina, el arte de la crítica textual. ¿Okay? Ahora bien, la arqueología ha jugado un papel fundamental en el hallazgo de muchas de estas copias, ¿no? Desde lugares en Egipto hasta las cuevas del Qumran, así como a miles de inscripciones en varios idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, y en lenguas relacionadas con estos idiomas. Y esto nos ha ayudado a nosotros a restaurar, por ejemplo, la forma, la gramática, la sintaxis, aclarar el significado, el uso en el contexto en el que fueron escritos. Y uno de los descubrimientos más importantes en este ámbito, ¿cuál fue? Que tenga que ver con la escritura. La prueba, ¿no? Los rollos del Mar Muerto es el más importante, realizado a finales de la década de 1940. En total, se encontraron ¿cuántos textos? Un segundo. Unos 800. 800 textos representando todos los libros del Antiguo Testamento, excepto ¿cuál? El Destape. Este hallazgo arqueológico demostró lo eficaz que habían sido los escribas en conservar el texto bíblico a lo largo del tiempo, algo de lo cual hablamos nosotros en el primer día de clases. Además, proporcionó variantes textuales que han sido clave para el estudio de la crítica textual, ayudando a resolver ciertos problemas y dudas sobre el texto original. Y también ha enriquecido nuestra comprensión de las versiones bíblicas, como por ejemplo Septuaginta, el Pentateuco samaritano. Por eso, un autor señala que cada una de las principales traducciones de la Biblia, desde 1950 en adelante, ha tenido en cuenta la evidencia textual del rollo del Mar Muerto. Ese es el descubrimiento. ¿Ha tenido? ¿Cómo? Ha tenido. Han tenido en cuenta la evidencia, porque antes no estaba, ¿sí? Han tenido de 1950 en adelante, han tenido la evidencia, los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. Además, nosotros sabemos que muchos términos arcaicos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en el primer día de clase? Muchos términos arcaicos de los idiomas bíblicos que se usan solo una vez, conocidos como hapax legomena. Muchos de estos términos han podido entenderse mejor a la luz de otros textos o inscripciones descubiertos en excavaciones arqueológicas. Y un ejemplo de esto se encuentra en Primera de Samuel, por ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 21. Dice, y el precio era un ¿qué? Pim. Un pin. ¿En Chile hablan de eso o no? ¿Pin? No hablaba de eso. Lo intentó poner. No pudo. Y el precio era un pin por las rejas de arado, sadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las almijadas. Pin. En hebreo, literalmente son así. Pin también. Y este término aparece solo en este versículo. En todo el Antiguo Testamento. Ahora es claro en el contexto de qué habla Pim. ¿Qué es? Una moneda. Claro, proporciona alguna cantidad. ¿Sí? Es una unidad de valor, una unidad de cambio desconocida. No sabemos cuánto era, pero sabemos que Pim, por el contexto, está hablando de una unidad de valor. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado piezas de piedra inscritas ¿con qué palabra? Pim. Y al comparar su peso con la cantidad de plata correspondiente,
han determinado que un pim equivalía aproximadamente a 2/3 de un ciclo, es decir, unos 8 gramos de plata. Este descubrimiento ha permitido que las traducciones como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, aclaren el significado, en vez de tener pin. Sin la ayuda de la arqueología, el término habría seguido siendo un enigma. Sí. Y la traducción de este pasaje podría haber parecido un poquito ambigua. ¿Qué? El sentido general del versículo no hubiese sido afectado, porque nosotros entendemos que es una unidad de valor, aunque no sabemos cuánto es. Pero el sentido del texto sigue siendo verídico, sigue siendo entendible. La arqueología ha venido a darnos un poquito más de luz en ese sentido. Y es interesante porque en la segunda parte se pone y la tercera parte de un ciclo, ¿no? La tercera parte de un ciclo, correcto. Interesante cómo pone pin y después sí. Exacto, 2/3 y después 1/3. Bien. 3. La tercera contribución es que clarifica el mundo de la palabra. Uno es, confirma el significado de la palabra, corrige la traducción de la palabra, clarifica el mundo de la palabra. Así como la arqueología puede ayudarnos a corregir las traducciones de la Biblia, también la arqueología proporciona valiosas aclaraciones sobre el contexto histórico en los que ocurrieron los eventos narrados. Una regla fundamental en el estudio de la palabra de Dios es que todo texto debe entenderse dentro de su contexto. ¿Amén a esto? Sí. Entonces, cuanto mejor logremos comprender un texto en el contexto original del mundo antiguo, mejor podemos interpretarlo, mejor podemos aplicarlo en el mundo moderno. Un autor llamado Mazar, con Z, resalta la importancia de esto al afirmar lo siguiente. Él dice, la arqueología es nuestra única fuente de información que proviene directamente del período bíblico. Nos ofrece una visión completa de la vida cotidiana de esa época y es la única evidencia que tenemos de ese periodo aparte de la Biblia. Entonces nosotros, intérpretes modernos, estamos separados por miles de años e incluso miles de kilómetros de esa época y esa cultura en la que se desarrollaron los eventos bíblicos. ¿Sí? Para nosotros la arqueología es importante. Si intentamos nosotros interpretar y aplicar las verdades teológicas del texto bíblico desde una perspectiva occidental, moderna, nosotros corremos el riesgo de interpretar el texto de manera incorrecta. No podemos verlo con los lentes de nuestra cosmovisión. Nosotros no vivimos en el mundo de la Biblia. Aunque algunos puedan vivir incluso en esa sección geográfica, no viven en el mundo, no están inmersos en la cosmovisión de aquel tiempo. Nosotros necesitamos información directamente proveniente de los tiempos y de esos lugares en donde se desarrollaron estos acontecimientos reales. Entonces, las excavaciones arqueológicas nos proporcionan una mayor claridad sobre el texto bíblico. Y hay muchos descubrimientos que han revelado muchos aspectos de la Biblia, mejor dicho, de la vida de la Biblia en esa época. Por ejemplo, hay pinturas, hay relieves en las tumbas que han mostrado representaciones de antiguos semitas que se asemejan mucho a los patriarcas bíblicos. Además, hablamos del gran obelisco negro de Salmanásar el III, un hallazgo asirio que es importantísimo, significativo. También está, por ejemplo, el descubrimiento de la piedra Rosetta con doble T. ¿Sí? La Rosetta, la piedra de Rosetta, que es un texto, lo pueden hacer un Google para ver la imagen, es un texto trilingüe, tiene 3 idiomas. ¿Saben lo que eso nos permitió? Descifrar varios textos jeroglíficos egipcios. Nos abrió la ventana a la historia, a la cultura del antiguo Egipto. Y de manera similar se han hecho
cientos de descubrimientos sobre otras civilizaciones como los hititas, los asirios, los babilonios, los persas, cuyos relatos históricos antes eran conocidos solamente por fragmentos literarios, muchos de ellos de dudosa precisión. Entonces, hoy en día nosotros, gracias a Dios, tenemos una visión más clara en este contexto que en cualquier otra época acá de la historia. Estos descubrimientos han hecho, y creo que con el paso del tiempo serán más, pero estos descubrimientos han hecho posible recreaciones precisas del mundo antiguo que ahora se pueden ver incluso en documentales y en películas. Cuarto, la cuarta contribución y última contribución de la arqueología es que complementa el testimonio de la palabra. Complementa el testimonio de la palabra. La arqueología proporciona información histórica, cultural, religiosa, que complementa los relatos bíblicos. Y esto lo vimos, ¿no? Aunque la Biblia es un registro, un testimonio rico, diverso, que menciona varias tierras, pueblos, eventos de la historia antigua, es, en última instancia, un registro selectivo que omite ciertos aspectos, como por ejemplo el nombre del faraón. Lo omite. El faraón no se llamaba faraón. El título. Algunos han cuestionado la historicidad de la Biblia porque se omite el nombre. Aunque la arqueología tiene sus limitaciones, las excavaciones han ofrecido un testimonio siempre complementario, nunca ha contradicho los relatos bíblicos. Siempre enriquece, siempre valida el relato. Por ejemplo, la arqueología ha descubierto varios relatos paralelos sobre la creación y el diluvio de otras civilizaciones, cuyas similitudes refuerzan el relato bíblico y sugieren ¿qué es lo que sugieren? Claro, que muchas civilizaciones del antiguo cercano oriente compartían una visión catastrófica del mundo, de que el diluvio fue real. Estos hallazgos también destacan las diferencias teológicas entre los relatos bíblicos y los de otras culturas. Resalta la singularidad de la palabra de Dios. Vemos el código de Hammurabi y vemos cuáles eran las leyes y cómo se regían en aquel momento y podemos trazar ciertas comparaciones y al mismo tiempo diferenciar. Un ejemplo del testimonio complementario de la arqueología bíblica se ofrece en el caso del rey Omri. Omri es uno de los gobernantes más destacados de su tiempo, quien estableció a Samaria como la capital del reino del norte. No sé si esto es una de las propuestas del trabajo, ¿no? Muy bien. Ahora les doy un gustito del nombre de Omri. Él estableció a Samaria como la capital del reino del norte. Sin embargo, en la Biblia, Omri recibe apenas una mención breve. Aparece en 1 Reyes 16, del 21 al 28, ya está. Desde la perspectiva del autor bíblico, ¿por qué piensan ustedes que no se desarrolla mucho acerca de la vida de Omri? Que es rey del norte. ¿Qué es lo que hizo? Los malos. Claro, desde la perspectiva del autor bíblico, la idolatría y los logros llenos de orgullo de este hombre no merecían una referencia en la palabra de Dios. No obstante, la arqueología ha recuperado, de hecho, registros extra bíblicos, especialmente de sus enemigos,
que detallan las hazañas de Omri. Y estos documentos históricos refuerzan, otra vez más, la evaluación bíblica del carácter y las acciones de este hombre, mostrando que los escritores de la Biblia no estaban equivocados al describirlo. Como bien señala Gonzalo Páez Camargo, él dice, la arqueología ha demostrado que ya no vemos dos mundos separados, uno de la historia sagrada y otro de la historia profana. Toda la historia es una sola, y la historia de Dios, y la historia de Dios, porque Dios es el Dios de toda la historia. Entonces acá vemos otra vez un testimonio que complementa lo que la Biblia describe acerca de hombre. Bien. Ya con esto, ya sé que están cansados, pero con esto cierro. Y tal vez trato de hacerlo incluso más corto. Vamos a terminar ya con la última sección que tiene que ver con la datación arqueológica. La datación arqueológica. Vimos el origen, vimos la metodología, vimos las contribuciones arqueológicas, vemos la datación. Porque uno de los aspectos más importantes de la arqueología es justamente la datación de la cultura material, de los artefactos. Para determinar la cronología de los artefactos, mejor dicho, de los datos arqueológicos, los arqueólogos se basan en cuatro factores fundamentales. Uno es la cultura material, los artefactos, es decir, especialmente la cerámica. 2, la estratigrafía secuencial. 3, la evidencia histórica. Más recientemente, los métodos científicos de datación, como el carbono 14. Repetimos, no. Sí, por favor. Una, la cultura material, es decir, los artefactos, no cualquier tipo de artefacto, sino la cerámica. Y por la cerámica no estamos hablando de cualquier tipo de cerámica, sino la secuencia de cerámica. Ahora le voy a mostrar un gráfico. 2, la estratigrafía secuencial, los estratos. ¿De acuerdo a lo que hablamos? Los túmulos. Se basan en esto también para datar. ¿Ok? Si esto, perdón, vamos a ponerlo así. Como el rojo viene antes del azul, el rojo debe ser ¿qué? Más antiguo que el azul. ¿Ok? Porque históricamente las civilizaciones construyen sobre los mismos lugares donde ya había civilización. ¿Ok? Entonces, esos estratos secuenciales nos ayudan a datar, a fechar. 3, la evidencia histórica. La evidencia histórica. Y más recientemente se han empezado a usar los métodos, o en los últimos años, los métodos científicos de datación, como es el carbono 14. Ahora, la principal herramienta en la investigación arqueológica es otra vez el análisis de la cerámica. Es crucial para la reconstrucción, interpretación y los estudios históricos. Esto es particularmente cierto en el caso, por ejemplo, de la Edad de Bronce, que va desde el 3000 hasta el 1000 a.C., hasta el 1200 a.C., y la Edad de Hierro, que empieza con el 1200 hasta el 332. Porque hubieron otros materiales que son importantes, como los objetos metálicos, las estatuillas, las estructuras. Ninguno es tan abundante, ninguno es tan duradero como la cerámica. Increíble, ¿no? Sí. Así que para ustedes que tienen madres que les gustan los platitos y los coleccionan ahí, la cerámica es importante. Es importante. Fue una de las primeras invenciones humanas de piedra artificial, así la llaman a la cerámica, la piedra artificial. Y como tal, como fue uno de los primeros inventos, ha jugado un papel fundamental en poder datar y rastrear la historia de la civilización.
Podríamos ver un cuadro. Donde podemos ver en este cuadro la creación de este catálogo, por así decirlo, de las distintas cerámicas que se usaron en la Edad del Hierro y sucesivamente. Estos son algunos de los distintos tipos de cerámica que se han categorizado. Y esto es lo que muchos utilizan a la hora de datar los lugares y los descubrimientos arqueológicos. Interesante, ¿no? La cerámica. Ni hubiese pensado. Esa piedra, digamos, la cerámica del tiempo de Abraham es tan útil hoy como lo fue en aquel entonces. Eso es lo interesante de la cerámica. Esa piedra artificial. Por eso tiene valor. Es más permanente que cualquier otra cosa. Ahora se puede imaginar la cerámica también, si hay alguna explosión o algo por el estilo, también se rompe, ¿no? Pero es cierto, si está abajo de la tierra, está bastante bien preservado. Y hay un autor que dice, hoy la mayoría de la cerámica en tiempos bíblicos puede ser fechada con un margen de 50 años o menos si se encuentra una variedad suficiente de objetos. Se pueden encontrar cerámica más otros objetos más, somos capaces de fecharlo con un margen de 50 años o menos. Está bastante bien. Ahora, una premisa fundamental en el desarrollo de las distintas cerámicas es que los diseños siguen un patrón cronológico. Esa es una de las premisas fundamentales, sobre todo en el territorio palestino. La premisa fundamental es que las distintas cerámicas y los diseños siguen un patrón cronológico. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto y han observado que existen variaciones regionales en los diseños de la cerámica. Cada área experimentó diferentes procesos culturales y hubieron influencias de distintas sociedades y civilizaciones que afectaron en la producción material de la cerámica, lo que dio lugar a distintos estilos particulares en cada región. Y este hallazgo introdujo entonces otro factor importante en la datación arqueológica, que es la estratigrafía secuencial, lo que hablábamos de los túmulos, que estudia justamente la secuencia de los sedimentos. No alcanza solamente con la cerámica, ¿okay? Porque dependiendo de la región, no toda región va al mismo tiempo, cronológicamente hablando. Y no todos tuvieron el mismo variantes, ¿sí? De otra civilización, influencias de otras civilizaciones. Entonces empezaron a estudiar la secuencia de sedimentos, las capas, para tratar de establecer fechas más concretas. Ahora esto puede ser bueno como puede ser malo, porque ¿cuál es otro problema con esto? Si se destruye la evidencia de los sedimentos, o si alguien juega, manipula, es muy difícil datar con precisión la cultura material de ese lugar. Se rompe un banco y ya. Esto sería un ejemplo de la estratigrafía secuencial. Esto es un túmulo, ¿bien? Y viendo las distintas capas de los sedimentos, podemos encontrar
una cruz, por ejemplo, de oro que puede datar al 450 después de Cristo. Una lámpara con este modelo o este estilo al 300 después de Cristo. ¿Okay? Ahora, si encontramos un altar de piedra al 900 antes de Cristo. Entonces, hay distintas capas de sedimento que nos ayudan a nosotros a poder ponerle fecha a lo que ocurrió en ese lugar. Dije en tercer lugar, hablé también de la evidencia histórica, ¿sí? Mucha de la evidencia histórica, en la arqueología bíblica, muchas de las correlaciones históricas que se dan se basan en eventos militares, como por ejemplo la campaña de Sisac en el año 925 a.C. Creo que en el mapa que les di antes, creo que se relata ahí la campaña de Sisac o se marca. Lo voy a tener que buscar, pensé que lo había incluido un mapa que muestra la campaña de Sisac. No en el caso. Entonces, estas campañas que nosotros leemos militares en otros relatos extrabíblicos ayudan a nosotros a crear esa línea de tiempo. Y por último, se ha recurrido también al uso del carbono 14 para poder datar, para obtener fechas más absolutas, sin depender tanto de textos bíblicos o extra bíblicos. La mayoría de las fechas que nosotros obtenemos a través del carbono 14 en la arqueología proviene del norte de Israel, y este método científico ofrece fechas más cercanas, más contundentes. Particularmente para indagar el día, de la cual hablábamos antes, puede ayudar para corregir, acercarnos más. La hierro se acuerda 1200, 300 antes de Cristo. Entonces el carbono 14 nos puede ayudar a corregir, a complementar, y es útil especialmente para datar túmulos o estratos aislados de los cuales no tenemos contexto. Si no tenemos algún texto bíblico o encontramos algo y no hay nada alrededor, el carbono 14 nos puede ayudar. Ahora, también hay que tener en cuenta y considerar que el carbono 14 tiene sus limitaciones. No es absoluto en todo sentido. No puede calibrarse con fechas anteriores a los 5370 años. Esa es la vida media del carbono 14, 5730 años. Ya después de eso no puede calibrarse. Y todas las fechas obtenidas mediante este proceso tienen también un margen de variación. En algunos casos puede ser de cientos de años. Entonces, cuando hablamos en absoluto, tenemos que hablar entre comillas también. Estos son los 4 elementos que se usan para la datación de los artefactos arqueológicos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Pero, Sí, Gabriel. ¿cómo se evalúa si hay desacuerdos? Por ejemplo, no sé, el carbono 14 está dando una medición, pero otras evidencias están dando otras mediciones. En dicho caso, siempre lo que tiene prioridad es el texto bíblico. El relato inspirado siempre va a tener prioridad, como hablamos al final, o antes las dos fuentes no están a la par, una está por encima de la otra. Y eso después va a invitar, en el caso de que la Biblia no dé un registro histórico o un punto cronológico en la historia, si tienen la medición del carbono 14, hay que ver, porque va de factor a factor. Por ejemplo, se puede dar que en uno de esos estratos o estas capas sedimentarias se encuentre un artefacto que date a cierta fecha
rodeado de otros artefactos que son o posteriores o que vienen o son posteriores a esa fecha. Entonces hay que ver si dentro del túmulo alguien estuvo jugando con la evidencia, si lo que se encontró acá con el carbono 14, que data una fecha anterior, fue recuperado de una sección que estaba abajo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, cada caso varía. En la arqueología, otra vez, la datación está en constante revisión todo el tiempo y no me sorprendería si en unos años van a haber otro método para poder ayudarnos a calibrar un poquito mejor. Siempre hay margen de error, pero sí hay evaluación y todo el tiempo. No sabría, habría que ver el caso específico. Es difícil realmente decir cuál tiene prioridad. Históricamente la cerámica ha sido la más la que más ha dado buenos resultados, más consistentes. Gracias. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a introducir otro tema entonces. Ya los veo cansados. No, con esto entonces lo que vamos a hacer es vamos a terminar acá. ¿Ok? Sí, salté algunas cosas de las notas, pero creo que es suficiente todo lo que hemos visto. Sé que no he tenido, tal vez, no les he dado tanto lugar para hacer preguntas como tal vez hubiese querido. Y sé que han sufrido conmigo el no tener